Probablemente durante la última década haya cambiado como nunca históricamente las reglas del juego para el sector agropecuario. La cotización de los granos, el precio de los insumos, los alquileres y hasta las retenciones, factores que impactan positiva y negativamente en el sector. A continuación en AgroTV, Teo Sorraquín, un verdadero especialista, hace un análisis de la evolución de la gestión que se necesita en el sector de los agronegocios. La producción agropecuaria del siglo XXI se ha profesionalizado y demanda un cambio en la gestión del negocio. El consultor privado Teo Sorraquín analiza la evolución de las agroempresas teniendo en cuenta los cambios internos y externos. Depende del punto con el cual uno se compare. Yo empecé hace 20 y pico de años en esto y desde entonces es increíble la evolución que han tenido las empresas. Pero sí hay algo que se ha mantenido en el tiempo, es que los más profesionales, empresarios, y no por título universitario, sino por actitud, por manejo de tecnología, por manejo de comunicación, por manejo de equipos, es como un factor que se ha mantenido en el tiempo y esas tienden a ser las empresas más competitivas. Lo que pasa es que ha cambiado también el escenario, la demanda y la oferta, la demanda de información, la demanda del fisco, la demanda del gobierno. Hoy cargar un camión requiere CTG, el COT, ya no es cargar un camión nada más. Y por otro lado cambió la oferta de disponibilidad de tecnología, los avances biotecnológicos, con lo cual requiere un alto grado de información y un alto grado de formación para tener empresas competitivas. Esa diría que es la evolución principal. Cuando yo estaba en los grupos CREA trabajábamos mucho sobre lo que era el análisis económico y eso sigue vigente, pero lo que ha evolucionado es que hoy creo que se mira mucho más para adelante que para atrás, se hace mucho más diagnóstico que autopsia. Esto es el típico análisis de gestión que hacíamos y que hacemos, nos sirve para entender lo que pasó, pero como se ha puesto bastante más dinámica la cosa, estamos poniendo más energía en lo que creemos que puede venir que en lo que pasó. Esto por ahí son algunos de los cambios que yo veo que están ocurriendo, que han ocurrido, pero el patrón común es buscar elementos para ser competitivos en un mercado agropecuario que no te queda otra que ser competitivo. ¿Y cuáles deben ser hoy las claves para ser más eficiente a campo en toda la cadena productiva? Siguiendo con la línea del profesionalismo como palabra que engloba todo, yo diría muy buen manejo tecnológico, o sea, no olvidarse del potrero. Quizás parte de los errores que se cometieron en algunas empresas más grandes es que nos olvidamos un poco de la agronomía. La agronomía es importante, nosotros llamamos las terminales nerviosas, o sea, el que está en la trinchera es tan importante como el que dirige, y hoy los ambientes han cambiado. Hoy aparece mucho el tema de manejo por ambientes, que eso requiere mucha agronomía. El tema de malezas resistentes, está cambiando los paradigmas de producción, está cambiando las posibilidades de producción y está cambiando los costos, se está poniendo más caro hacer agricultura en determinados ambientes. Entonces yo diría que eso, la agronomía, lo que es el potrero, no hay que olvidárselo, hablando de cultivos extensivos y en agricultura, por supuesto. Después lo que tenemos, que es común a todos, es lo que es el manejo financiero, el manejo de la dirección de las empresas. Creo que una cosa es tener una empresa que uno la maneja inercialmente, que todos los años hace más o menos lo mismo, y otras son las empresas que están evolucionando y que permanentemente están tratando de ver nuevas estrategias, nuevas formas de montar su empresa sobre un negocio mejor. Y hago esa diferenciación. Una cosa es la empresa y otra cosa es el negocio. Nosotros tenemos empresas que tienen buenos equipos, buenas gentes, y a veces, como pasó este último año, por ejemplo, se montaron sobre un negocio, en el caso de agricultura, que no fue bueno. Ahora la empresa es buena, entonces hay que buscar empresas competitivas tratando de montarlas sobre negocios competitivos. Sorraquín analiza cómo se venían negociando los alquileres hasta la campaña pasada y qué ha cambiado para 2013-2014. Los alquileres es un tema central, casi hasta incluso para aquellos productores que no alquilan. ¿Por qué digo esto? Porque los alquileres se pagaron probablemente más de lo que valían los campos y esto desplazó a algunos productores que no estaban en condiciones financieras o de garantías para pagarlos. Entonces, hoy lo que vemos es que ante los últimos 4 o 5 años, las rentas no eran las que nosotros pensábamos que iban a ser. Las que nos prometía el Excel fueron inferiores a las que nos prometía el Excel. Entonces, hoy lo que vemos es que hay mucha mayor negociación de alquileres, sobre todo en los... Si imagináramos que la agricultura se compone de 3 círculos, un círculo central de los campos mejores y de alto potencial, un segundo círculo que sería el área de los campos intermedios y un tercer círculo que estarían en las fronteras agrícolas.
Los que son del tercer círculo se están negociando con quitas importantes, con esquemas variables, un poquito fijo y una tabla, o simplemente una tabla. Los centrales están con quitas que van del 10 al 20% y flexibilizados también. Y los más duros son los campos que este año hubo una buena cosecha y que además son los campos que mucha gente compite por ellos, donde la oferta y la demanda hacen que esas quitas sean menos importantes. Existen, pero son menos importantes. Esto ya nos pasó después de la campaña 2008-2009, una fuerte quita, y después se volvieron lo que llamamos a arbitrar, se volvieron a los alquileres a subir. Yo creo que el paradigma cambió, muchos de los arreglos que se están haciendo este año deberían permanecer algunos años, porque si no, lo virtuoso que tuvo este esquema de democratización de la tierra, de alguna forma, ya que está de moda la palabra democratización, donde todos podían acceder al uso de la tierra alquilando, se tornó un negocio de tan alto riesgo que volvió a ser para pocos, o se corre el riesgo que sea para pocos. Entonces, hoy se está buscando un nuevo equilibrio entre el valor de la tierra y lo que se puede pagar. En esa discusión es un tema de oferta y demanda, donde algunos alquilarán, otros no, pero ahí se está dando algo que se está demorando el alquiler de la tierra. Por dos o tres razones, pero una de las principales es que al ser el trigo un componente menos importante en la rotación, básicamente por problemas de políticas de gobierno, esto está demorando, asumiendo que se puede esperar más tiempo para cerrar los alquileres. Ahora, en determinados ambientes, la contra de eso es que todo lo que es la política de control de malezas resistentes hace que alquilar un campo en junio o alquilarlo en agosto, aunque valga lo mismo lo que me piden, en agosto es más caro, porque voy a tener mayores costos de control de malezas resistentes. Entonces es un delicado equilibrio entre oferta y demanda para manejar los tiempos de cuándo se cierran los alquileres. Un alquiler cerrado tarde, con malezas resistentes, Rama Negra como emblemática, pero hay muchas otras, con mayor desarrollo, hasta en algunos casos hay dificultad de control, y si no, de mínima hay 20 o 30 dólares más que hay que gastar. La pregunta es, ¿quién los gasta? ¿El dueño del campo o el que siembra? Bueno, es una discusión entre partes, pero en algún caso dueños de campo que esperen demasiado en esos ambientes, yo entiendo que van a salir perjudicados. Manteniendo una idea general del libre mercado para negociar, Zorraquín describe cuál sería el modelo ideal entre arrendador y arrendatario, según la zona y el riesgo que se corra para producir. Yo creo mucho en el mercado, con lo cual sería la que decidan las partes, pero como regla general, trabajando con los clientes o trabajando en las charlas con productores, de vuelta haría la separación de los tres círculos. No tengo duda que en los círculos que están más en la frontera agrícola, tiene que ser con riesgo compartido, prácticamente en un 100%. En los del segundo círculo, o vas a riesgo compartido o vas una parte a riesgo compartido, digamos una parte fija para el dueño del campo y una tabla. Y el tercer círculo, los campos mejores, posiblemente, si bien el ideal claramente sería compartir el riesgo, soy consciente que lo que estamos consiguiendo son quitas de valor en valores fijos más que variabilizaciones. Yo creo que el tema de ir a esquemas variables al dueño del campo le puede convenir si consigue gente seria y a la cual no tenga que controlar en el potrero que no le esté llevando un camión para otra parte, que es uno de los temores. Yo creo que el ideal sería que el dueño del campo se asegure una parte fija para cubrir sus costos y unas ciertas necesidades, pero que deje abierto a que si cuando los años son buenos pueda compartir la ganancia. Y cuando los años son malos, no implique que el que sembraba entró en una crisis financiera tal que no puede volver a alquilar. Creo que este es un poco el equilibrio, pero hay que ser consciente que el ambiente define la estrategia. No hay una cosa es charata y otra cosa es pergamino, ¿no? Para ponerlo en esos términos. Hasta los últimos años, los grandes grupos empresarios contaban con una ventaja sobre los pequeños productores. Zorraquín analiza las causas de este cambio que ha empezado a complicar la rentabilidad de los gigantes y ofrece posibilidades a medianos y chicos. Los pools es un criterio amplio, pero digamos, llamemos que son aquellos grupos que sembraban mucha tierra alquilada, ya sea con fondos prestados o con fondos de inversores, para definir un poco lo que es el pool. Hay muchos de esos, algunos de mucho renombre, que se están retirando de la Argentina, o yendo a Brasil, o achicando superficie, o solamente alquilando campos en los cuales ven un muy buen negocio. Entonces esto está dejando oferta de campos libre para que las aproveche alguien. Entonces ahí viene la segunda pregunta. Yo era un mediano productor o pequeño productor que tenía un discurso de queja en cuanto a que los grandes grupos me robaban la tierra, robaban entendiéndose como que yo no podía competir.
Entonces ahora estamos en el punto en el cual hay que ver si esa frase era agarrame que lo mato y ahora te soltaron, y decir, bueno, pero alquilo, pero no me gusta, pero es caro. Bueno, entonces se presenta claramente una oportunidad para que determinados jugadores locales, si quieren, puedan avanzar sobre tierras que hoy están quedando, entre comillas, libres, dejadas por los grupos grandes. Entonces ahí de vuelta vamos a qué estrategia tenés. Empresas familiares cuyos hermanos deciden, o los padres, no ampliar, no correr riesgos, eso va a ser una oportunidad que pase, pero que ellos deciden no aprovechar, porque soy más ganadero, no quiero correr más, no creo en la política de alquileres para expandirme. Entonces, ¿cómo lo aprovechen? Lo que aparece es una oportunidad, cambió un paradigma, que antes parecía que la agricultura se iba a hacer entre poca gente y sigue tan atomizada como antes. Entonces aparece una oportunidad de tomar tierras de jugadores locales. La localía es un valor muy importante, me parece, es un valor. La localidad te da mucho conocimiento a la zona, sabes cuánto se puede pagar por los campos, tenés los contactos, tenés la red muy cercana. Entonces la localidad es un factor importante. El tema es qué estrategia tiene cada empresa para aprovecharla o no. Si no, simplemente van a pasar. Sí puede ocurrir que lo que está ocurriendo por la retirada por la menor renta y por la retirada de estos grupos es que los valores de la tierra, pero como valor del activo, como valor de compra, no como valor de alquiler, también tiendan a bajar. En algunos casos la tierra estaba inflada porque parecía que había una renta que en realidad no se terminó produciendo. Entonces me parece que aunque vos no siembres, puede ser que lo que vos tenés valga menos. Si vos sos dueño de 300 hectáreas, 500 hectáreas, tu tierra valga menos porque el barrio vale menos. Entonces, indirecta o directamente, esto que es cambio de paradigma, este cambio de sistemas que se está produciendo, va a impactar directa o indirectamente en la mayoría de los productores. A pesar de lograr buenos rindes promedio, la campaña 2012-2013 no dejó una rentabilidad holgada. Sorraquín analiza el impacto que puede tener este aspecto en el comienzo de la próxima siembra. El marco general que corre para las empresas del agro, y yo creo que para muchas empresas que no son agro también, pero sí están en la cadena, están en un marco de inflación, de reglas de juego cambiantes y de alta demanda de información y requerimientos por parte de la FIP, ex-ONCA, etc. La inflación lo que está haciendo es erosionando de a poco, como la ola que se va comiendo la costa, la rentabilidad. Hay un aumento de costos de todas aquellas cosas que son en pesos, salarios, fletes, labores, que están subiendo más allá de lo que sube el tipo de cambio de los productos agrícolas. Y por ahora seguimos en agricultura. Creo que eso está haciendo, si bien ahora hay una tasa de devaluación un poco mayor, aunque se dice que no se devalúa, se está devaluando una tasa proyectada de arriba del 20%, que puede acomodar un poquito las cosas. Yo creo que la inflación tiende a ganarle a eso, con lo cual los costos en pesos están subiendo a mayor ritmo que lo que sube el valor de los granos. Y en algunos casos estamos viendo que algunos insumos que están en dólares, fertilizantes por ejemplo, aunque ahora bajaron un poco, algunos herbicidas, han subido en dólares. Entonces hay una inflación también en dólares. Entonces el marco inflacionario, que es la madre del problema, me parece, porque después tipo de cambio es una consecuencia de haber tenido inflación, atraso o adelanto, creo que ese marco es complejo para todos. Y después el marco que sí es específico de la agricultura, pero también de la ganadería, es la intervención del gobierno sobre los mercados. Lo que estamos viendo hoy en trigo, digamos, así como el trigo estuvo deprimido, intervenido en los últimos 5 o 6 años con rentas que no cerraban, con valores que no reflejaban el mercado internacional, hoy tenemos la paradoja que tampoco refleja el mercado internacional, pero por exceso, vale más que en Chicago. Entonces, cuando uno lleva una política voluntarista de pensar que ciertos mercados de intervención lo plantea solo en términos de disputa alimentos para los argentinos o exportación, creo que es un paradigma equivocado. Nosotros como sector tenemos que claramente entender que la seguridad alimentaria es un concepto estratégico. O sea, vos no podés pensar en la renta sin pensar en la seguridad alimentaria. Pero pensar solo en la seguridad alimentaria sin pensar en la renta es el otro paradigma equivocado. En ese balance que hay que buscar y para los cuales los que estamos en el sector somos responsables de proponer, lo que necesitamos es alguien que escuche, pero somos responsables de proponer conceptos reales en este equilibrio de seguridad alimentaria y rentabilidad. Sorraquín brinda algunos consejos para ingresar a un negocio en el que hay que pensar en el mediano y largo plazo. Yo creo que depende mucho de tu expectativa. A ver, claramente este no es un negocio de corto plazo. Por ahí es como si pones plata un año y te vas y ganaste o perdiste. Yo creo que esa sería, si esa es la recomendación, che, pongo plata por un año,
es eso, es una moneda en el aire. Yo diría que este es un negocio de mediano plazo, como mencionabas. Creo que acá lo que estamos discutiendo en las empresas y con los inversores es hacia dónde va Argentina. O sea, en este marco, ¿te parece que va a haber un negocio? Estar en el negocio de producción de alimentos, ¿te parece un negocio con proyección? Y yo a eso doy mi respuesta, digamos, ¿no? Yo claramente creo que para Argentina estar en el negocio de los alimentos es el mejor negocio en el cual uno podría estar con ciertas variables corregidas. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia, yo creo que es una buena alternativa estar con una pata en el sector de producción de alimentos. Llámese campo, llámese alquileres, llámese insumos, estamos en cualquier lugar de la cadena. Ahora, eso lo tengo que proyectar probablemente para después del 2015, por decir algo. Requiere ciertos cambios de políticas. Entonces, si uno piensa que va a que estas políticas que hoy existen en el país se van a profundizar, vamos a parecernos a otros países con mercados más intervenidos, donde faltan insumos, y ahí probablemente, que es lo que yo veo que algunos jugadores hacen, se van de Argentina o no entran. Si yo creo que tengo la cultura, que conozco, sé cómo desenvolverme en el país, entiendo que el negocio de los alimentos, cualquier indicador te muestra que es un indicador a nivel mundial, que hay interés por lo que produce la Argentina, y lo que hay que hacer es despejar la neblina que hoy tenemos y las distorsiones. Si yo tengo esa estrategia, que es la que yo creo que lo que hay que hacer es quedarse en el sector. Después están todos los matices. A nadie le diría que no pertenece al sector, poné toda tu inversión en este solo sector, distribuí. Si vos tenés un problema que estás en una empresa y tenés problemas de empresa familiar que se van a dividir, repensalo. Después vienen todos los casos particulares. Pero yo sigo pensando que el mediano plazo para la Argentina, el negocio de estar en el negocio de producción de alimentos es una alternativa válida, atractiva y claramente diferencial respecto a otros sectores dentro del país.